Y le informo que la Fiscalía General de Guanajuato confirmó mediante una ficha de búsqueda la desaparición de José Juan Arias Corona, un padre buscador de 39 años de edad, reportado como no localizado desde la mañana del domingo 28 de diciembre en el municipio de Valle de Santiago. Los detalles esta mañana con nuestra compañera Karina Cancino. Karina, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, audiencia. Antes de que termine el año, quisiera desearles lo mejor siempre y sobre todo que sea un año de mucha conciencia y también para que todas y todos pues tengamos mejores planes y mejores visiones para el 2026. Pero en este contexto, también, Manuel, contarte lo que ha sucedido en Guanajuato. Es que la Fiscalía General del Estado confirmó mediante una ficha de búsqueda la desaparición de José Juan Arias Corona, quien es padre buscador de 39 años que fue reportado como no localizado desde la mañana del domingo 28 de diciembre en el municipio de Valle de Santiago. El hombre fue visto por última vez en la colonia Rancho Unidos, pese a que contaba con medidas de protección otorgadas por el Estado y reforzadas por una resolución judicial. De acuerdo con la información proporcionada con familiares, Arias Corona fue visto por última vez alrededor de las 10:40 horas después de dejar a su esposa en su lugar de trabajo en esta misma colonia. Desde ese momento se desconoce su paradero y en un contexto pues relacionado con la búsqueda de su hijo y con el riesgo que esto representaba. La desaparición de este padre buscador ocurre a más de 6 meses de la desaparición de su hijo Juan José Arias Solís, conocido como Juanito, un adolescente de 15 años que desapareció desde el 19 de junio, también ahí en Valle de Santiago. Esta desaparición de este adolescente es investigado como una presunta desaparición forzada, es decir, en la que participa algún agente del Estado. Familiares sostienen que el menor fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando regresaba a su casa en la colonia Rancho Unidos alrededor de las 11:30 del 19 de junio. De acuerdo con los testimonios, tras ser retenido, el adolescente fue llevado a un terreno baldío donde presuntamente fue agredido físicamente antes de ser trasladado a un lugar desconocido y desde entonces, Manuel Auditorio, pues no existe información oficial sobre su paradero. La familia de este joven, incluido pues el padre que ahora están buscando las autoridades, promovieron un juicio de amparo por desaparición forzada con el folio 762 del 2025, que fue turnado al juzgado noveno del distrito con sede en Irapuato, aquí en Guanajuato. Ante esta ausencia de avances y de información pública por parte de la Defensa y la Guardia Nacional, el caso fue llevado hasta instancias internacionales y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, el CEDONU como se le conoce, emitió una acción urgente, la 2121 de este mismo año, en la que solicitó al Estado mexicano una búsqueda inmediata, una investigación imparcial y medidas de protección para la familia tras reportes de intimidación y riesgo. Y pues pidió al Estado mexicano que el 23 de septiembre pasado pues se diera a conocer los avances, cómo había estado cumpliendo con estas acciones urgentes y si adoptó sus recomendaciones. Hasta el 11 de septiembre, Manuel, audiencia, la Presidencia de la República, en una conferencia matutina, pues respondió la presidenta Claudia Sheinbaum que el Ejército Mexicano, junto con otras autoridades de seguridad, ya estaban investigando el caso de la desaparición de Juanito y que estaban interviniendo en varias cuestiones para esclarecer el caso. Tras esta desaparición, la Fiscalía de Guanajuato, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pues emitió su ficha correspondiente, también la de su padre, y piden el apoyo de la ciudadanía para que aporten cualquier información que permitan localizar a ambas personas. Así va el caso, Manuel, en un año en el que se han conocido pues no solo la desaparición de personas buscadoras, sino también de fallecimientos, ya sea porque les han asesinado o porque están pasando enfermedades que a partir de la desaparición de sus familiares se agravaron o aparecieron y que pocas veces las autoridades han tomado en cuenta pues para dar seguimiento y atención puntual e integral a estas víctimas secundarias de desaparición en el país. Así están las cosas en Guanajuato mientras tanto, Manuel.
Pues muy delicado, muy complicada esta circunstancia, Karina Cancino, este padre buscador que está reportado como desaparecido. Hay un seguimiento, como bien lo señalas, de la Organización de las Naciones Unidas sobre el caso de la desaparición de su hijo y estamos en una circunstancia, Karina, en la que México está siendo objeto de una revisión puntual por parte del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que identifica una circunstancia que podría ser de desapariciones sistemáticas, de una condición de sistematicidad en las desapariciones y en este marco de cosas que desaparezca pues el padre que está buscando justamente a su hijo desaparecido es un drama indescriptible, Karina. Así es indescriptible por lo que suena ser un familiar que busca, pero también porque, como bien lo señalas, al tener ya medidas de protección y que se le haya exigido al Estado, no Exacto. solo al Estado como localidad o como entidad federativa, sino en general a todo el aparato de gobierno, es un indicador de que están haciendo falta que se cumplan medidas y sobre todo que las autoridades tomen en cuenta el asunto de la prevención, porque con algunas otras cuestiones de seguridad solamente tienen medidas reactivas y que muchas veces no responden a las necesidades pues de las personas conforme el riesgo que ya ha sido calificado. Y esto porque muchas veces, Manuel, pues solamente les proporcionan lo que ya conocemos, incluso los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, un botón de emergencia. Pues cuando alguien te quiere hacer algo, el hecho de de picar el botón y llamar a las autoridades, pues no resuelve en lo inmediato el problema. Y tendría que haber un acompañamiento para saber el contexto de cada una de las personas y conforme a ello, pues resolver. Pero la justificación que han dado las autoridades siempre es que no pueden ponernos policías a cada una de las personas que estamos en riesgo y desafortunadamente, pues también habla de un asunto pues no solo de falta de visión, sino de omisión de muchas de las cuestiones, no solo para las personas víctimas de desaparición, sino para otros delitos. Y es simpático que el mismo comité contra la desaparición forzada de la ONU tiene distintas medidas, no solo para Guanajuato, por ejemplo, las tiene también para Nayarit, casos muy puntuales en los que han revisado, y otros estados, perdón, y han revisado todos los expedientes de las personas que presuntamente fueron desaparecidas por, ya sea por el ejército, por entes de seguridad local o nacional, Guardia Nacional, en fin, por agentes del estado o incluso funcionarios, y han encontrado pues, detalles que refieren que hay alguna especie de participación, ya sea por omisión, es decir, que no cumplieron con lo que debían hacer, pues en sentido del servicio público, o que participaron directamente en desaparecer a las personas. Y que no hay, lo sabemos, Manuel, investigaciones sobre este tipo de casos de manera local, y que van alargando a que, pues, de alguna manera no se cumplan, digamos, estas observaciones que hacen los organismos de derechos humanos, o para que se diluya en el tiempo pues el caso y con esto pues no se llegue a nada, lo cual también habla de un gran número de casos que siguen o que se mantienen en impunidad. Y lo más grave, y ya lo han dicho varios especialistas en el programa, Manuel, es que en esta cuestión de la desaparición en México no solo es la desaparición de personas, sino también el que no hay o se han judicializado muy pocos casos y que hay pocas detenciones conforme al número de desapariciones que hay en el país. Y también algo que nos preocupaba en las últimas semanas de quienes de alguna manera atendemos este tipo de casos, Manuel, es que autoridades han señalado que la mayoría de las desapariciones son ausencias voluntarias. Aquí lo había dicho el ex procurador de justicia, el ex fiscal de justicia de Nayarit, que la mayoría de los casos que ocurren en la entidad pues eran casos voluntarios, que la gente se ausentaba de manera voluntaria. Después la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también señaló esta circunstancia y pues lo que ocurre, Manuel, es que aunque encuentren algunas de las personas
con vida o desafortunadamente sin vida, el delito de la desaparición no desaparece. Es decir, tendrían que seguir investigando porque esas personas fueron sustraídas o privadas de su libertad en algún momento, y el que las encuentren pues no hace que estos cargos o las investigaciones en contra de quienes perpetraron esta situación pues ya queden libres o ya no se sigue investigando, y esto es lo que hace falta, poner pues el dedo del renglón en nuestro país. Así las cosas, y con este caso por supuesto pues que es más doloroso, es una especie de doble revictimización, porque además de que el señor tenía medidas, pues estaba buscando a su propio hijo. Así las cosas. Pues así las cosas, Karina Cancino. Ya veremos después cómo se articularon justamente estas medidas de protección que tenía este padre buscador. Te agradezco mucho el reporte, Karina Cancino, y aprovecho para enviarte un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este 2026. Muchas gracias, muy buenos días, se agradecen tus buenos deseos. Yo también quiero enviarles lo mismo, aprovecho también para el equipo que nos está escuchando y para la gente también, pues no solo de nuestro país, sino de todas las demás fronteras que escuchan el programa de Mistegui Noticias, y desearles un buen 2026 y que todos tratemos de ser felices y con alegría, porque es lo último que nos pueden robar. Hasta mañana y hasta el próximo año, Anel. Gracias, querida Karina, hasta el próximo año. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes un resumen de noticias, y déjeme decirle que tengo una nota de muchísima relevancia que le voy a dar a conocer en unos minutos y que tiene que ver con los impuestos en nuestro país. Lo mejor